La charla de hoy día es una charla netamente más conceptual. Vamos a conversar de los requisitos generales, vamos a conversar sobre los requerimientos, cómo se hace la base imponible, dónde se va a declarar este impuesto y hay un pequeño ejemplo de análisis para la conveniencia o no conveniencia de usar este impuesto sustitutivo, este beneficio que para algunos podría ser beneficio, para otros no tanto. Luego, Otras Noches va a ofrecer un curso, que es lo que estábamos hablando, para allá por octubre, curso cortito de 6 horas, pero en ese curso lo único que haremos son ejercicios para la letra A y ejercicios para la letra D3, de forma de hacerlo netamente práctico para ver qué es lo que hay que hacer y cuáles son los ajustes que hay que hacer en el registro de rentas empresariales en general. ¿Ok? Cualquier consulta la pueden hacer en el chat y yo cada cierto rato voy viendo si hay algo en el chat. Bien, el impuesto sustitutivo a los impuestos finales, o también conocido como impuesto sustitutivo al RAI, es un beneficio que sale ahora este año, que está en vigencia hasta fines de enero del próximo año. Pretende que las personas, los socios, las empresas, más que nada los socios, eh, paguen parte o todo lo que tengan de utilidades en el RAI, paguen impuestos finales, de forma tal que el día que lo pague la empresa, esa es la idea, los pague la empresa, que lo financie la empresa en el fondo, que el flujo salga de la empresa y el día de mañana, cuando se retire esa plata, sea un retiro ingreso no renta por ser una tributación cumplida. Esa es, en general, la idea de este impuesto. Es un impuesto que tiene tasas distintas para los dos regímenes que lo pueden hacer y está contemplada en los artículos 10 y 11 de la ley 21.681. Ya salió la circular del servicio explicando todos los procedimientos y la interpretación que hizo el servicio. ¿Quiénes pueden acogerse a esta opción? Primero tienen que ser empresas, obviamente, que hayan pagado impuestos de primera categoría y que tengan la opción de que los socios paguen impuestos finales solo cuando retiran. Y por ese motivo se genera este registro, que es el registro RAI, renta afecta a impuestos finales. Entonces, por ese motivo, solamente las empresas del régimen de la letra A del artículo 14 y de la letra D3 del artículo 14 pueden acogerse a este beneficio, a pesar de que en alguna parte de la ley dice que se pueden acoger todas las empresas que estén afectos al impuesto de primera categoría y que estén con contabilidad completa. Pero como el régimen de la letra D3, por, por definición legal, por imperio de la ley, ingresa al régimen de contabilidad simplificada para el cálculo del impuesto de primera categoría, pero contabilidad completa para efectos de comprobar o de probar o de demostrar los ingresos que están determinados en la base imponible con ingreso y gasto, ¿cierto? Y puede optar el régimen de la D3 a una contabilidad simplificada, pero como nace con contabilidad completa, seguramente ese es el criterio que se usa y por ese motivo también lo pueden usar aquellas empresas del D3 que estén acogidas a contabilidad simplificada. Lo importante es que tengan rentas en el RAI. ¿Ah? La base de poder usar este beneficio es que debe haber saldo de utilidades tributarias en el RAI. Si es que no hay saldo de utilidades tributarias en el RAI, no tiene sentido porque ese es el fin. Ahora, si yo no tengo rentas en el RAI y tengo rentas en el STUT, eh, yo no puedo, esto no está orientado al STUT, no está orientado a quitar rentas del FUD, del antiguo FUD. Sí, si por efecto de retiros o de pagos yo
hago el uso de este beneficio porque tengo rentas en el RAI, sí va a incidir lo que yo tenga en el STUD en los cálculos. Sobre todo o únicamente cuando tenga que rebajar los créditos. Claro, acuérdense que el orden de imputación de los créditos es RAI, TEDAN, REX y después STUD. Y si tengo RAP, el RAP antes de el RAI, y si tengo otros impuestos sustitutivos del FUT anteriores, de la ley de las dos leyes anteriores, la 780, la 21780 y la 20780 y la 21210, esos tampoco tienen orden de imputación, se retiran cuando los socios así lo estimen necesario. Entonces, pueden entrar cualquier contribuyente acogido a la letra A o a la letra D3 que tenga saldos en el registro RAE. ¿Ya? ¿Cuándo se puede ejercer la opción? En cualquier momento, ya, a partir de ya hace un poco, no sé si un mes, un poco menos de un mes, desde que salió la circular, hasta el 31 de enero del 2025. ¿Ya? ¿Dónde se va a declarar? Igual que los impuestos sustitutivos anteriores, en el formulario 50, y ya está establecida la línea en que debe declararse y pagarse este impuesto. Y cuando yo ejerzo la opción, ya no puedo volver atrás. Ahora, puedo ejercer la opción. Ahora, hoy día, puedo ejercer, y no con todo el RAI, puedo ejercer la opción el otro mes, en octubre, en noviembre, en diciembre y hasta en enero. Mientras tenga saldo en el RAI, puedo ir ejerciendo. Lo que se va a ir haciendo es que la opción que se ejerció, el pago que se hizo, por ejemplo, en septiembre, si el pago en noviembre, otro pago, tengo que descontar al total de RAI, obviamente, lo que ya pagué, porque todavía no hago el registro definitivo del año. ¿Ah? Entonces lo puedo hacer las veces que quiera hasta que se agote el RAI. La tasa es una tasa fija que para la letra A es un 12% y para la letra D3 un 30%. Preguntarán por qué una es más baja que la otra. Lo que pasa es que la letra A no va a poder usar crédito como crédito, en cambio la letra D3 sí. Por lo tanto, al final pasa a ser más o menos equivalente la tasa real. ¿Dónde se declara? Como dije en el formulario 50, en la línea 80 y en la línea 81. En la línea 80 se paga el impuesto sustitutivo de la letra A, y en la línea 81 declaran este impuesto sustitutivo las empresas de la letra D3. ¿Ah? En los códigos 850 y 852 va la base imponible que se determina del impuesto sustitutivo, luego va la tasa y el impuesto a pagar. El código 850, como dije, es la base imponible de la letra A, y el código 851 es el impuesto a pagar, ¿ya? Que es el 12% de la base imponible. El 852 es la base imponible de la letra de 3, el 853 es el crédito por impuesto de primera categoría pagado, que de acuerdo al artículo 56, y el código 854 es la base imponible por el 30% menos el crédito. ¿Ya? Entonces, en la línea 80-81 del formulario 50, como dice acá. ¿Ya? ¿Cómo se calcula la base imponible de este impuesto? Para la letra A tenemos el saldo, esto piensen que tenemos que determinar el monto de las rentas afectas a impuestos que están disponibles al momento de hacer el pago. Por lo tanto, hay que descontar todas aquellas disminuciones patrimoniales que hubo a la fecha del retiro. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos el saldo del registro RAI, y ese saldo del RAI lo corregimos
el saldo del registro al año anterior, al 31 de diciembre del 2023. Lo corregimos por capital inicial, de acuerdo a lo que hacemos siempre cuando configuramos nuestro registro de rentas empresariales y tenemos el saldo inicial, que es el saldo final del año anterior, y lo corregimos a diciembre. Luego, a ese saldo corregido de diciembre del año anterior, le restamos los retiros que se hayan efectuado hasta el momento de querer hacer el pago de esta opción. Si yo lo voy a hacer ahora e hice retiros en marzo e hice retiros en julio, le resto los retiros a la fecha reajustados, ¿no? Y le resto los gastos rechazados del artículo 21, inciso primero no afecta al 40, y del inciso segundo, ya que estos gastos son disminuciones patrimoniales. Recordemos que los gastos rechazados del artículo 21, inciso primero, no afecto a la tributación del 40, son aquellos que realiza, el gasto lo realizó la empresa, pero no un relacionado con la empresa. Cuando hablamos de relacionado con la empresa, estamos hablando, de acuerdo al inciso cuarto del artículo 21, son los gerentes, los administradores, los directores, todos aquellos que tienen capacidades de administración. Cuando lo realizan ellos, significa que lo realiza un relacionado con la empresa, por lo tanto, está afecto al 40%. Pero si el gasto lo realiza la empresa, por ejemplo, un gasto de automóvil, y el automóvil lo maneja el chofer de la empresa que no es socio, entonces en ese caso el gasto es afecto al inciso primero, pero no al 40%, ya que no lo realizó un relacionado con la empresa. Y el inciso segundo son aquellos que quedan liberados del inciso primero y el inciso tercero. Los gastos del inciso primero no afecto al 40, tienen el mismo tratamiento del inciso segundo. Al ser gasto no aceptado, son necesariamente una disminución patrimonial por el solo hecho de que hubo una disminución de la caja, pero no un reconocimiento del gasto. Por lo tanto, porque solo se agregan a la renta líquida. No así el inciso primero y el inciso tercero, que se agregan y después se deducen, por lo tanto queda eliminado el ajuste y sigue reconociéndose el gasto como un gasto aceptado dentro del estado de resultado, por lo tanto del resultado financiero. Si hubiera otros ajustes, alguna rectificación, alguna liquidación de impuestos que afectara el patrimonio tributario de la empresa, también deben ser restados, y si hubiese pagado algún impuesto anterior, también le resto las rentas o la base imponible del retiro, del pago ISIF anterior, ¿no? Y eso nos da la base imponible o el monto máximo por el cual yo puedo acogerme a este impuesto sustitutivo. No significa que deba pagar por el 100%, yo elijo pagar o elijo por cuánto voy a pagar. Todos estos datos deben ser reajustados, obviamente, a la fecha de hacer uso de la opción, ¿ah? ¿Queda claro cómo se determina la base imponible? Si hay alguna consulta, me la hacen, ¿no? Aquí lo único que hay que tener cuidado, que cuando hacemos los cálculos, eso lo vamos a ver en el curso que vamos a hacer, y en una charla que se hizo anteriormente, que en algún momento puede que la suban, un ejercicio simple que hicimos. Algunos datos hay que reajustarlos, después hay que deflactarlos, es decir, hay que dividirlos por uno más el impuesto para llevarlo al registro. Ahí hay que tener cuidado con los datos cómo se llevan estos datos reajustados o no reajustados al registro de rentas empresariales, ¿no? El crédito, a ver, cuando yo uso el ISIF, cuando decido pagar, voy a pagar sobre un monto que yo tengo guardado, una utilidad que no ha sido retirada por la empresa, y la tengo guardada en el RAI. Y esa utilidad, si yo la retiro sin hacer uso del ISIF,
Cuando yo la retiro con crédito. Entonces lo que dice es que el crédito asociado a ese retiro, es decir, el crédito por el impuesto que voy a pagar, este impuesto sustitutivo que voy a pagar, que debería equivaler a un crédito que yo tengo guardado en el SAC, bueno, ese crédito ya no lo puedo usar. Por lo tanto, tengo que ajustarlo, tengo que eliminarlo. ¿Ah? En contra del ISIF no se podrán imputar los créditos por impuestos de primera categoría ni los créditos por impuestos soportados en el exterior. ¿Ya? Entonces, el crédito que tengo acumulado en el SAC por impuestos de primera categoría, asociado que podría yo retirar con mi retiro de RAI o retiro de DAN, si fuera una letra A y tengo de DAN y se me acabó el RAI, ese crédito que tengo derecho tengo que eliminarlo del SAC. ¿Por qué? Porque la ley no permite que ese crédito se use contra el ISIF y como ya pagó impuestos finales tengo que eliminarlo del SAC. Entonces hay que tener presente que cuando se paga este impuesto, ese crédito ya no se puede usar. Entonces, cuando se hace el análisis de la conveniencia o no, hay que analizar qué sucede con ese crédito. ¿Bien? ¿Qué es lo que hay que hacer en este ajuste por este crédito que dije? Rebajar el registro RAI por el concepto de ISIF. Es decir, nosotros determinamos la base imponible, decimos que el monto máximo o el monto que vamos a operar para calcular el impuesto sustitutivo, debemos rebajarlo del RAI, lo primero que hacemos, rebajarlo del RAI y llevarlo a una columna nueva del REX, que sería este ISIF, que sería una renta con tributación cumplida. Y no tiene orden de relación en cuanto a los retiros, se retira cuando los socios lo estimen conveniente. Entonces salen del RAI. Y esto es lo que decía, al salir del RAI, tienen, este es un retiro que debería tener, si yo lo retiro, un crédito en el SAC asociado a este retiro. Este crédito se va a perder. Entonces, se debe rebajar el RAI por la base imponible de ISIF y registrar la columna ISIF del REX, que pasa a ser una renta con tributación cumplida, es lo mismo que un ingreso no renta, es decir, no se declara, en una columna separada. ¿Ya? Y este ISIF, al igual que los IFUT, tienen orden de prelación o orden de imputación preferente. Es decir, son los socios quienes determinan cuándo lo retiran. Lo mismo sucede con el RAP. El RAP es primera imputación. El ISIF, los socios determinan cuándo se retira. ¿Sí? Luego, ¿qué hacemos? En el ISIF debemos calcular el monto del impuesto que se va a pagar por esta base imponible que rebajamos. Nosotros aquí rebajamos esta base imponible, calculamos el impuesto, ¿no? Y el impuesto pagado se lo descontamos al ISIF. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, en este caso, si yo tuviera STUT, ¿qué voy a hacer? Si yo tuviera RAI, lo rebajo del RAI. Si no tengo RAI y tengo STUT, lo puedo rebajar del STUT. Si no tengo RAI y tengo STUT, en este caso, por ejemplo, tengo RAI, tengo STUT, rebajo el STUT y rebajo el crédito asociado al STUT, ¿ya? Por este retiro del ISIF. Y además, si tengo ISIF, lo voy a rebajar también del ISIF. Entonces, ¿cuáles son los dos ajustes que hacemos? Imputación al SAC. El primer ajuste, la letra A, es reclasificación de las rentas acogidas al ISIF. Se sacan del RAI al ISIF. Luego, imputación al SAC, que va a depender de dónde saco el crédito. Si lo saco de un crédito sujeto a restitución, no sujeto a restitución, y si no, del STUT. Este es un ejemplo que hay del STUT. Al sacar del STUT, tengo que rebajar necesariamente el monto, estos 33 millones,
tengo que rebajar el crédito, que en este caso tiene una tasa efectiva de 0,249865, por lo tanto, al retirar el crédito asociado a estos 33 millones, tiene asociado un crédito de los TUT de 8 millones. Al multiplicar los 33 millones por la tasa efectiva, nos hace rebajar este monto de crédito. Y el tercero, el ICI pagado, así como los gastos financieros y otros gastos incurridos por la aplicación de este impuesto, se deben deducir de las rentas que se afectaron con dicho impuesto, ¿ya? Es decir, 3.992.000 de crédito se rebajan del ICI y van al control también. Este es el punto 3, rebajar del registro REC el ICI pagado, así como los gastos incurridos en el ICI. El segundo, el tercer ajuste, rebajar de la columna de control el total de las utilidades tributarias del STUT en caso de existir utilidades generadas el 31 de diciembre del 2016, si es que no tenemos utilidades en el RAI. Y ahí dice, el legislador señaló que para las empresas del régimen parcialmente integrado, que en caso de existir saldo de utilidades generadas el 31 de diciembre del 2016, las sumas acogidas al ICIP deberán consumir en primer término dichas utilidades, hasta agotarlas. Y quinto, rebajar del registro SAC el crédito por impuesto de primera categoría a que hubiese tenido derecho por las sumas acogidas a este impuesto. O sea, estos 33 millones, ¿ya?, deberían consumir un crédito, de acuerdo al factor de crédito 0,369863 en este caso, consumir un crédito. Y ese crédito hay que rebajarlo del ICIF, ¿ya?, porque no se puede usar como crédito. ¿Se entiende? Entonces tenemos 3 ajustes que hacer en el registro. Primero, reclasificar el RAI, sacarlo del RAI y llevarlo al ICIF. Segundo, si hay rentas en el STUT, debe rebajarse necesariamente el crédito del STUT, y si no hay renta del STUT, hay rentas sin obligación de restitución o con obligación de restitución, las retiramos de las que tengamos primero, sin obligación de restitución o con obligación de restitución. En este caso puse el STUT para que quede claro que si hay STUT, primero se retira del STUT y se rebaja. Y además, un tercer ajuste, que es descontar del ICIF el monto del impuesto de primera categoría que debería haber consumido si yo hubiese hecho este retiro del RAI en condiciones normales sin este impuesto, ¿ya? No sé si se entendió. Esto es la forma de trabajar de la letra A. Si hay alguna consulta, voy a pasar a la letra de 3. Aquí hay preguntas, parece. A ver, asistente anónimo. No me gustan los asistentes anónimos. Hola, muy buena la exposición. Si una 14A tiene RAI y STUT, si el RAI es mayor que el STUT, la imputación implica que absorbe el 100% del STUT. Sin embargo, si el RAI es menor, implica que el STUT se rebaja el total. Se rebaja primero el STUT y después se sigue hacia el RAI. Así es, ¿ya? ¿Por qué se indica que se aplica corrección monetaria? Es que recordemos que nosotros vamos a usar, cuando calculamos la base imponible, tenemos que ver cuánto RAI tenemos de saldo inicial el 24. Recuerden que esto comienza a aplicarse el 24. Por lo tanto, tenemos que ver cuánto tenemos de saldo RAI al 31 de diciembre del 23, y ese saldo tiene que ser corregido. Recordemos también que cuando hacemos el registro, vuelvo a repetir, lo primero que hacemos es reconocer el saldo del ejercicio anterior y ese lo corregimos a diciembre del 23. Y en ese caso tenemos nuestro saldo de RAI corregido a diciembre del 23, no a diciembre del 24. ¿Entiende? ¿Se entendió? Asistente anónimo. Carolina Valenzuela me dice, ¿es un retiro el del 20 de junio o el pago del impuesto de primera categoría? ¿A qué te refieres con esa pregunta, Carolina? No la entiendo. ¿Asistente anónimo se entendió por qué se aplica corrección monetaria? La respuesta a tu primera pregunta era sí. ¿Está bien? ¿Y la segunda?
Ya, ok. Y Carolina, ¿a qué te refieres con la pregunta, ¿es un retiro el del 20 de junio o es el pago del impuesto de primera categoría? Tenemos por dos lados preguntas. Sí, se entendió, ok. Falta la otra pregunta. Carolina, el que aparece en la imputación del registro. Ah, esto de acá. Estos son retiros, un retiro de cualquier, en cualquier parte del año que se haga, va a implicar todos estos ajustes. ¿Ya? Primero, determinamos nuestro saldo reajustado al 1 de enero del 2024, luego reclasificamos la base imponible, y luego que reclasificamos la base imponible, la sacamos del RAI, la llamamos LICIP, retiramos el crédito asociado a ese retiro, ¿ya? Retiramos el crédito asociado a ese retiro y retiramos el impuesto de primera categoría que debería haber consumido ese retiro. Esas son las dos cosas. Sí, a la fecha del retiro, 20 de junio, 30 de septiembre, lo que corresponda. ¿Ok? Pues, que hacen preguntas por dos partes. Entonces, consulta si tenía RAI y crédito y la renta no consideraron y le hicieron retiro sin derechos y pago en renta, se perdió el crédito de hacer eso. Crédito. No, a ver, lo que pide esta ley, vuelvo a decir, si yo tengo RAI y tengo crédito, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular el crédito, el impuesto que tengo que pagar por el ISIF, y ese impuesto no lo puedo usar como crédito. Por otro lado, el crédito que debería haber tenido opción de utilizar en caso de que no hubiese hecho el pago del ISIF, sino que el retiro, tampoco se puede usar. Entonces esos dos se tienen que eliminar. Ahora, recuerden que la ley dice que siempre que se hacen retiros del SAC es la cantidad menor entre el monto del crédito y la multiplicación de la utilidad neta por el factor de crédito. Entonces, si tengo menos crédito o tengo más crédito, va a depender de cuánto crédito tengo que descontar en la aplicación de este impuesto. Vuelvo a decir, la aplicación práctica se va a hacer en un curso que está ofreciendo y que va a ofrecer Notas Noches. Ahora estamos viendo cuáles son las aplicaciones conceptuales. ¿Y cuáles son tres? Tenemos que reclasificar en la letra A, que la letra de 3 van a hacer lo mismo. Reclasificar el, el monto de la base imponible del ISIF. Tenemos que, y ese es el que va deflactado, por eso hay que tener cuidado. El impuesto al SAC, el impuesto por crédito de impuesto de primera categoría, que hubiese consumido ese retiro, deflactado, se tiene que retirar del SAC. ¿Y de dónde se retira? Primero el STUT, si es que hay, y si no, del RAI, o sea, primero del SAC del STUT, si es que hay, y si no, SAC con o sin obligación de restitución. Se va sacando del STUT de derecha a izquierda, de caso, ¿ya? Y ese tiene que ser deflactado. Y por último, el ISIF pagado, el monto del impuesto por ISIF que se va a pagar, el cálculo que se hizo, debe ser también rebajado del ISIF, ¿ya? Esos son los tres ajustes que se hacen en el registro. En la letra D3 es prácticamente lo mismo. Calculamos el saldo del registro RAI al 31 de diciembre, pero no lo corregimos, porque este régimen no corrige. Le sumamos el incremento por crédito por impuesto de primera categoría, le restamos los retiros y los gastos rechazados o cualquier otro ajuste que se hubiese hecho antes, y obviamente también si es una segunda opción de pago de este impuesto, se descuenta la base imponible de la primera opción. Aquí falta un menos, ¿no? Aquí deberíamos haber puesto un menos.
¿Ya? Ahí sí. Y esto nos da el monto máximo a acogerse al ICIP. En este caso, todos los movimientos, todos los valores que se van a incorporar, los retiros, los gastos, van reajustados a la fecha del ICIP, sí, y también los de reliquidación. Y si el contribuyente hace uso de la opción más de una vez, tiene que ir descontando en esta parte que está acá el monto de las bases imponibles determinadas en los pagos anteriores, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que tener presente? Que el crédito por impuesto de primera categoría que se va a usar para este caso el impuesto no es de un 10%, sino que es de un 12,5%. Y en este caso, en contra del ICIP, sí se pueden imputar los créditos por impuesto de primera categoría, soportados en el exterior no. Los créditos por impuestos pagados en el exterior no, los IP, pero los créditos por impuesto de primera categoría sí se pueden usar. Sí tiene derecho al crédito acumulado en el SAC por impuesto de primera categoría. Entonces no tiene ese otro ajuste que exige la letra A y por eso que también la tasa va a ser más alta. Y recordemos que el factor de crédito que se va a usar este año, para el año tributario 2025 y para el efecto del pago de este impuesto, es de un 12,5. Por lo tanto, el factor de crédito es 12,5 partido por 100 menos 12,5, 0,142857. ¿Ya? Entonces, ¿qué ajustes hay que hacer? Me pregunta, ¿cuál es la fórmula del ICIP de enero del 25? Sí, claro, el 25 vuelve a cambiar. Ahí pasa a ser de un 25. Por lo tanto, sería 0,33, 33, 33. ¿Ah? Primero, se debe rebajar el registro RAI del monto acogido al ICIF. El primer ajuste se hace el mismo. Segundo, registrar el monto acogido en el ICIF en el registro, en el REX, en la columna ICIF. Tercero, rebajar del registro REX el ICIF pagado, como así también los gastos financieros y otros incurridos en su aplicación. Cuarto, rebajar del registro SAC el monto del crédito por impuesto de primera categoría que resultó imputable en contra del ICIF y rebajar de la columna de control el saldo total de utilidades tributables en caso de que hubiera, en caso de existir utilidades generales el 31 de diciembre. El legislador señaló solo para el caso de las empresas de régimen parcialmente integrado, en caso de existir saldo de utilidades generales el 31 de diciembre, las sumas acogidas al ICIP deberán consumir en primer término dichas utilidades, ¿ya? Hasta agotarlas, por lo que habrá que esperar la interpretación del servicio al respecto en el sentido de las ProPymes, que no quedó claro en la circular, ¿ya? Efectos del ejercicio de la opción en la letra A y D3, las utilidades acumuladas que se acojan al ICIP no se consideran retiradas. ¿Por qué? Porque solamente pagaron impuestos finales y se van a retirar cuando los socios lo estimen conveniente. Profe, 14A, el 12% de 30 es 3 millones. Lo que pasa es que puede que haya una diferencia por estar usando Excel. La diferencia es por el Excel. ¿Ah? Pero es un 12%, efectivamente. Con la declaración y pago de impuestos sustitutivos se entiende cumplida totalmente la tributación, por lo tanto, cuando sean retirados va a ser ingreso no renta, no se declaran. Las cantidades efectivas grabadas con el ICIF una vez declarado y pagado el citado impuesto podrán ser retiradas, remesadas o distribuidas a partir de ese momento y no estarán sujetos a orden de imputación. Es decir, las retiro cuando yo lo estime conveniente. Los contribuyentes que paguen o remesan al exterior, abonen en cuenta o pongan a disposición estas cantidades, no deberán efectuar la respectiva retención. Esto es importante, ¿eh? Si es que la empresa paga el ICIF y uno de los socios es extranjero, no tiene domicilio y residencia en Chile, se le remesa un retiro, no hay que hacer la respectiva retención, afecta al impuesto adicional, porque este es un impuesto con tributación cumplida.
Si las cantidades afectadas con el ICIF fuesen retiradas o distribuidas por un contribuyente del impuesto de primera categoría que tribute en base a renta efectiva determinada en base a contabilidad completa o simplificada, deberán ser incorporadas en el registro REX al momento de su percepción y podrán ser retiradas y no están sujetos a orden de imputación. Cuando los contribuyentes de impuestos finales así lo soliciten, la empresa respectiva deberá certificar que los retiros, distribuciones o remesas que se efectúen con cargo al ICIF se hayan sido grabados mediante la aplicación de este régimen. Va a haber que ponerlo en la declaración jurada respectiva cuando se retiren estas rentas con tributación cumplida. El ICIF pagado, como así también los gastos financieros o otros incurridos en su aplicación, deberán deducirse las respectivas rentas que se afectaron con dicho impuesto y no podrán deducirse como gasto en la determinación de la renta líquida, un gasto no aceptado, porque por lo tanto rebaja solamente el monto de la base imponible. ¿Ah? Ahora veamos una pequeña evaluación, vuelvo a decir, es una pequeña evaluación que hice yo para ver qué criterios, hay muchos criterios que uno puede tener en cuenta para determinar si conviene o no conviene pagar este impuesto. Yo hice una muy simple, donde analicé el impuesto pagado por la empresa y después el retiro del socio versus si no paga el impuesto sustitutivo la empresa y el socio retira. Y ahí podemos ver cuál es la diferencia de impuestos entre uno y otro. Entonces hay que tener siempre presente de que hay que considerar las tasas reales y no las tasas marginales del global complementario. Entonces, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Primero, siempre el pago del impuesto significa un flujo. Por lo tanto, la empresa tiene que sacrificar ese flujo. Hay recursos, plata, que tiene disponible y las va a usar en pagar este impuesto. Por lo tanto, hay que tener en cuenta ese criterio. Que si no fueron considerados este año, porque el presupuesto se hizo a principio de año, cuando todavía no existía esta posibilidad, y las empresas trabajan en base al presupuesto, estos son flujos que no estaban considerados en el presupuesto. Por lo tanto, tiene que ser una empresa que no tenga problemas de flujo al momento del pago del impuesto. Y las tasas efectivas, vuelvo a decir, hay que tener en consideración no las tasas marginales de los socios, las tasas que están en la tabla, sino que las tasas reales, las tasas efectivas de global complementario adicional que pueda tener los socios o socias. Teniendo estos dos criterios en cuenta, podemos analizar si es conveniente o no es conveniente. Si la empresa no tiene plata, no tiene flujo bastante ajustado para las inversiones que tiene que hacer, a lo mejor no va a ser conveniente. Pero eso es una definición y una decisión más financiera que tributaria. Es algo que tienen que definir los dueños y nosotros solamente podemos proponerle cuáles son los efectos. Hay una pregunta: al rebajar del RAI el impuesto de primera categoría en abril del 24, ¿se debe utilizar el impuesto de primera categoría determinado sin rebajar los créditos PPM? No, los PPM, a ver, ¿qué es lo que se rebaja? Los gastos que son disminuciones patrimoniales. ¿Ah? En el caso de los PPM no son disminuciones patrimoniales, los PPM no es un gasto, el PPM es un activo, por lo tanto no tiene efecto en la renta líquida y no tiene efecto en el registro. El PPM se descuenta del impuesto a pagar, entonces no tiene ningún efecto. El CENSE, la cantidad del CENSE que se use como crédito y no como gasto, no está afecta al artículo 21, inciso segundo. Por lo tanto, tampoco tiene efecto en este impuesto. El impuesto pagado en abril, sí, esa es una disminución patrimonial. Están los gastos rechazados del artículo 21, inciso segundo, que son las multas, intereses y reajustes de leyes chilenas. Están los gastos anticipados, que se van a usar en periodos siguientes, también está afecto al 21, inciso segundo. Y están los gastos de impuesto a la renta, el impuesto de primera categoría, el impuesto del artículo 21, el reajuste del artículo 72, son todos gastos afectos al artículo 21, inciso segundo, por lo tanto son rebajas patrimoniales y sí deben descontarse de la base imponible.
No así el crédito CENSE o el crédito PPM. ¿Está claro? Bueno, más preguntas. Por acá, Ricardo, ¿quedó claro? Ricardo Bonardes. Ok. Entonces, como dije, para efectos de análisis debemos necesariamente tener en cuenta estos criterios que son más financieros que tributarios. Yo siempre digo a mis alumnos que hay ciertas decisiones que tienen que ver con beneficios tributarios, como este caso, como el caso del beneficio de la letra E del artículo 14, son decisiones que tienen que ver más con un aspecto financiero y no tributario. ¿Ah? Y eso es una decisión que no deberíamos tomar nosotros, sino que deberían tomar los dueños o los administradores de las empresas. Si nosotros somos administradores, sí. Caso contrario, uno debería plantear las distintas alternativas y las consecuencias que tienen el usar o no usar estos beneficios. Uno de los que tiene más discusión es la letra E del artículo 14, del cual yo soy un acérrimo partidario, y de hecho a mis alumnos los obligo a usarlo. Pero eso, vuelvo a decir, son decisiones más financieras que tributarias. Bien, las rentas que se someten al régimen opcional habrán soportado una carga tributaria dependiendo de la situación particular de cada empresa, a la cual deberá sumarse el ISIL. De esta forma, si la totalidad de esta carga resulta menor a la tasa efectiva de tributación o los propietarios o propietarias, entonces sería conveniente que se lo... Es lo que dije recién. Vuelvo a decir, si es que tengo plata, no hay problema de caja, por un lado, y por otro lado, la tasa efectiva que pago por ese impuesto sustitutivo, yo divido el impuesto por la base imponible, lo comparo con la tasa efectiva del global complementario que debía haber pagado, y si es menor, me conviene el impuesto. Pero si es mayor, y voy a pagar más impuestos sustitutivos del que pagaría como global complementario, no me conviene, ¿no? Entonces, veamos este ejemplo. Tenemos una suposición de que el socio L. Achón, aquí está malo, es Achondo. Bueno, este otro. Tiene ingresos, eh, tiene ingresos, cero ingresos, ¿ah? Y tiene, aquí me falta poner los subtítulos, 36 millones, ¿ya? Y tiene 36 millones afecto a lo complementario y 12 millones, me parece que esto paga, no le puse, después de tener 61, no le puse los subtítulos. Déjenme buscar, si me dan un segundo, déjenme buscar el Excel en que hice estos cálculos. Parece que no lo guardé. No, no lo tengo. Tampoco lo tengo. No lo guardé. Acá está. 1950. Acá está. Son. ¿Se ve el Excel? ¿Alguien me puede decir si se ve el Excel? Sí, profesor, se ve. Ah, ya. No me acuerdo qué fue lo que hice acá, por eso estoy tratando de acordarme qué fue lo que hice. Lo hice hace 2 semanas. ¿Ya?
Bien, 61. Ya, tengo ingresos actualizados, ya retira el 50% del ISIF, que es lo que tenemos que tener acá. Ya, ahora entiendo. Tiene ingresos por 36 millones, retira el 50% de un ISIF, era 123 millones, 122 millones de ISIF, retira la mitad, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Si retira el ISIF, tiene un ingreso de 61 millones. Si vamos a la tabla del global complementario, 61 millones queda en el factor 23% y tiene un descuento de 8 millones y medio. Por lo tanto, multiplicamos los 61 millones por el 23% menos 8 millones y medio, tiene un global complementario de 5 millones. ¿Ya? Después, si tiene ingresos de 36 millones, más los 61 millones, ¿no es cierto?, del ISIP, si fuera un retiro, serían 97 millones. Queda el 35%, menos 17 millones, estaría pagando un global complementario de 16 millones. ¿Mm? Y si tiene un ingreso de 12 millones, eso era 0, 36 o 12. En este caso, si yo uso el ISIF, voy a pagar 5 millones 400. El 50% del impuesto pagado por la empresa fue 8 millones 300. Entonces aquí pago más impuestos. ¿Están claros? Después, si tengo un ingreso de 36 millones más el ISIF, ¿cierto? Son 97 millones, tiene una tasa marginal del 35%, menos el 17%, me da un monto de global complementario de 16 millones. ¿Y cuánto pagó la empresa? 8 millones 300. Entonces, en este caso, me conviene, ¿ah? Porque estos 61 millones pasan a ser ingreso no renta, no se declaran, no aumentan la base imponible, no es un ingreso exento. ¿Ya? En el caso que tenga 12 millones de ingresos, retiro 61 millones de ISIF, tengo 73 millones, ¿ya? O sea, si hiciera el retiro, 73 millones, tengo tasa marginal del 30%, me da un global complementario, o sea, menos 13 millones, un global complementario 8 millones 400, comparado con lo que pagó la empresa 8 millones 300, me convendría más el ISIF. Entonces, en este caso, cuando tengo ingresos altos, obviamente mi tasa marginal va a ser alta, por lo tanto, no me va a convenir el retiro, sino que me va a convenir el pagar el impuesto. Pero si tengo ingresos bajos, aquí me fui al extremo de cero, me conviene más pagar el impuesto, pagar el global complementario, porque termino pagando 5 millones, que pagar el ISIF, que pago 8 millones 300. Entonces, vuelvo a decir, si yo tengo ingresos, sé que hay algunas preguntas. Ya, todos dijeron que sí. Si yo tengo ingresos bajos de global complementario o no tengo ingresos, ¿no?, y hago un retiro de 61 millones, termino pagando 5 millones y medio de impuestos global complementario y la empresa pagó 8 millones 300. Entonces, desde el punto de vista del pago del impuesto final, no conviene. Sí, hay que tener en cuenta que si la persona hace el retiro, este flujo lo tiene que hacer de su bolsillo. En cambio, este otro flujo lo hizo de la empresa. Igual pagó 3 millones más casi. Si tiene ingresos de cierto monto, yo más o menos desde los 15 millones, aquí tenemos, si tiene ingresos de 12 millones más estos 60 millones, van a andar muy parecidos, ¿cierto? Aquí le convendría porque, si bien es cierto, va a pagar más y además la empresa paga el flujo, el socio no va a pagar. Entonces, si tiene ingresos sobre 15 millones y tiene un monto de alrededor de 5 millones mensuales, o sea, 60 millones al año por ISIF, no le va a convenir. Entonces, este es el análisis que hay que hacer. Hay que hacer el análisis: cuánto pagó la empresa versus cuánto pagaría el socio si es que hace ese retiro sin ISIF. ¿Ya?
8.300.000. Este es el monto que se calculó por ISIF. ¿Ah? Es el impuesto pagado por la empresa. Es supuesto, todo esto está supuesto. ¿No? Por estos 61 millones, no está es que está en un ejercicio que no es el que... Está en un ejercicio. Ajá. Se llegó a un ISIF de 123 millones, ¿ya? 122, ¿cierto? 130. El socio es dueño de la mitad, retira el 50% del ISIF, ¿ah? O lo retira como ISIF, que ingreso no renta, o lo retira como retiro. ¿Ya? Entonces ahí hay que ver, y no tenía crédito, porque aquí hay que usar el crédito y todo ese tipo. ¿Ya? Es un ejemplo que se hizo para hacer el cálculo eh, del efecto al global complementario que tiene. ¿Ah? Lo que quiero decir con esto, dice el profe, para ver si conviene necesario sumar el impuesto empresa más el global. No, pues el impuesto empresa, este impuesto está pagado. ¿Ah? Este es el impuesto que le correspondería al socio. La empresa pagó 16 millones de pesos de ISIF y si él debería corresponderle la mitad al socio si el socio retira la mitad. Entonces yo voy a comparar cuánto va a pagar el socio de global complementario sin ISIF versus lo que pagó la empresa. Recuerden que ese impuesto que pagó la empresa no lo puede usar como crédito. Entonces, hay que calcular el impuesto global complementario si es que el socio hace el retiro como un retiro normal, cuánto y más sus ingresos, y compararlo cuánto pagaría de impuesto versus el impuesto que pagó la empresa. ¿Ya? Entonces, hay muchas cosas, aquí hay cosas que no están consideradas, que hay que tomar en cuenta. Los créditos, cuánto crédito tiene la empresa, en el caso que haga el retiro, cuánto crédito lleva, cuánto crédito no lleva, qué le significa a sus ingresos, porque recuerden que si usa el ISIF, o sea, si hace pago de ISIF la empresa, estos 61 millones para el socio es un ingreso no renta, no se declara, solo declararía el monto de las rentas afectas a impuestos que tenga esta persona, afectas al lugar complementario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular el impuesto que pagaría la empresa, o sea, el impuesto ISIT que pagó la empresa, versus cuánto pagaría el socio sin el ISIT. Entonces, si pago más, me conviene. Si pago menos, no me conviene. Esa es la idea del análisis de la decisión final de pagar o no pagar este impuesto. Entonces, siempre ha sido así cuando en los Eat Food también era así. Por ejemplo, el último Eat Food, que tenía una tasa del 32%, solo le convenía a aquellos que tenían tasas marginales sobre el 40%, porque los que tenían tasas marginales bajo el 40%, recordemos que si yo tengo el 40%, la tasa efectiva anda alrededor del 22%, 22, 23%, o sea, la tasa efectiva para una tasa marginal del 40%. Cuando empieza a aumentar del 40%, ahí empieza a aumentar la tasa, pero estamos hablando de 6 millones mensuales de ingresos. Entonces, si una persona tenía tasas marginales bajo el 40 y la tasa de impuesto sustitutivo era de un 32, no era conveniente para los que tenían ingresos más bajos, era conveniente para los que tenían ingresos muy altos. A ellos les convenía pagar el impuesto sustitutivo. En este caso, estamos hablando de una tasa tasa real del 12%, entonces estamos hablando de tasas marginales que anden por ahí por el 20, 30, por ahí más o menos, que van a tener tasas marginales entre el 8 y el 12 quizás. Y eso hay que hacer el cálculo, no queda otra más que determinar el global complementario que esta persona tendría en caso de convenirle o no convenirle. Bueno, eso era
este cálculo del pago del ISIF es un 14, da lo mismo, porque lo que estamos haciendo, lo que yo estoy haciendo aquí es calcular el impuesto que va a pagar la empresa versus el global complementario que estaría pagando el socio. Entonces ya esto es en base a retiro, ¿ah? Y ahí ya es independiente. En el caso del D3 va a tener créditos más bajos, ¿ah? Aquí estamos analizando que ya está incorporado el crédito y este es el monto del ingreso. ¿Con claro? Bien. ¿Cuál es la idea de esta charla? ¿Por qué no se rebajó el crédito? ¿Está rebajado o no tiene crédito? Depende de la empresa, vuelvo a decir. ¿Ah? Depende de la empresa. Me parece que ahí estaba rebajado ya los 60 millones en cuanto al global complementario. Pero es algo que ustedes tienen que considerar. Tienen que considerar el monto de la tasa marginal, el global complementario y los créditos que pudiera recibir versus el monto de el ISIC pagado, ¿no? Y obviamente si es que la empresa tiene o no tiene eh, flujo de caja. Pues si no tiene flujo, no sacamos nada con hacer ningún cálculo. Eh, yo, de acuerdo a una más intuición, no he hecho más cálculos todavía. La verdad es que cuando empecé a hacerlo, pues ya vino entre el trabajo y las clases, se me acabó el tiempo. Pero, vuelvo a decir, si yo tengo tasas marginales que rondan el 20%, hacia abajo, me da la impresión de que va a convenir el ISIF, tanto en la letra A como en la letra D3. Si tengo tasas marginales sobre el 20%, va a depender mucho del nivel de crédito, sobre todo en la letra D3, que el nivel de crédito es bajo, el nivel de crédito que tengamos en la letra A para calcular el monto del global complementario después de recibir el retiro con su crédito, ¿ya? Lo que yo pretendía con este cuadro es que tengan en consideración los ingresos más los retiros versus el impuesto pagado por la empresa. Eso es lo que hay que determinar, ¿ya? Ok, eso es lo que pretendíamos hoy día. Espero que les haya servido de algo. Vuelvo a invitarlos al curso. El curso va a ser netamente práctico y ahí sí vamos a tener todos los efectos que hay en una A y un D3, efectos si es que hay impuestos en el STUT, si es que y algunos otros efectos que pudiera tener en una empresa en particular con respecto a este impuesto. ¿Ok?